Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos. Hoy es viernes, anticipo de ciclones y muchísimas cosas de por medio, de manera que... Y bueno, y tenemos un invitado interesante en el día de hoy, politólogo, abogado, jurista prestigioso, catedrático universitario, David Laot, está con nosotros. Con él vamos a tratar un tema bastante interesante que ha estado en los primeros planos y varios otros aspectos que tienen que ver con el comportamiento de la política en sentido general y otros temas que son de interés y que son de actualidad. Pero dato curioso, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, muchísimos aprendimos que el Titanic se hundió después que los constructores, una especie de profanación, anticiparan que eso ni siquiera Dios podía hundir eso. Eso fue lo que se dijo y lo que la tradición ha estado proyectando. Y bueno, si fue una provocación al Señor, se hundió el Titanic. Ahora aparece... En su primera travesía. En su primera travesía. Que eso ni siquiera Dios, eso estaba hecho a prueba de todo. Bueno, se hundió el Titanic. Pero resulta que esta mañana me encontré, por curiosidad, con un dato, dice, el Titanic no se hundió. Que no, que había un asunto de competencia, el dueño de, ahí lo menciona, el dueño de la embarcación, tenía otro barco, y lo que le cambiaron fue el nombre, pero que fue otro el que realmente se hundió. Y era un tema de competencia, y iban a ir todos los miembros de una serie de compañías que tenían que ver con embarcación, pero resulta que este hombre habilidoso a última hora se salió, se hundieron todos menos él. Eso es lo que dice. Yo quiero, director, tenemos un videito ahí, yo quiero como nota curiosa. Hoy es viernes y aunque tratamos temas serios, pero este no deja de ser por la actualidad. Lo traemos solo por la actualidad. Ok, solo por la actualidad, porque sabemos que el Titán no tiene que ver nada con el Titanic, aunque intentaba buscar los restos del Titanic. Cuando la gente tiene mucho cuarto, comienza a hacer tantas locuras que busca hasta su propia muerte. Bueno, pues a un grupo de ciudadanos podridos de cuarto se le ocurrió que había que meterse 3.600 pies hacia abajo. Y bueno, la nave, el sumergible, explosionó. Sencillamente ya oficialmente se ha dicho que no hay sobrevivientes, que habían 5 personas allí y que ya son difuntos. Director, me avisa cuando tengamos el video que está tratando de... hoy comenzamos con el bumper de sondeo emocional. Hay unos ajustes técnicos ahí que estamos arreglando la carga en el camino. Pero quise comenzar con eso como curiosidad. Pero bueno, vamos entonces a dar la bienvenida, mientras tanto, lo que esa parte técnica se resuelve, a nuestro distinguido invitado, el doctor David Laot, como decía, un prestigioso jurista y catedrático universitario, a propósito del sonado caso de el encontronazo, para decirlo de alguna manera, de agentes policiales con una fiscal o fiscalizadora de Higüey, en Higüey, aunque tengo entendido que ella con jurisdicción en la Romana. Hay muchísimas opiniones, muchísimos leguleyos o desconocedores del derecho y de la institucionalidad opinando sobre el tema, porque aquí cualquiera opina de cualquier cosa, aunque no sepa de eso, y han querido satanizar o sacrificar a esta joven fiscal que sencillamente, aunque anduviera en una, si se quiere, en una infracción de tránsito, simple infracción de tránsito porque el vehículo no tenía placa, pero eso no indicaba que la fiscal fuera esposada, fuera desconocida en su autoridad y fuera desconsiderada de palabra y verbal, físicamente, de todos los sentidos.
porque supuestamente ella le faltó a la autoridad. Para los que conocemos un poquito, abogados o no, de esa materia, sencillamente la autoridad, una vez identificada, la representaba ella, no los agentes policiales. La subalterna no era ella. Y ella no podían esposarla. Lo que dice, y el especialista lo va a decir en un momentito, lo que procedía en ese caso, como ellos no podían actuar, era ellos comunicarse con su superior para que el superior de institución a institución resolviera las cosas. O sea, los policías se ponían en contacto con su comandante, el comandante con el jefe de la policía, y el jefe de la policía o director de la policía con la jefa del Ministerio Público, que es la Procuradora de la República. Pero ellos en el terreno no podían esposar ni maltratar a esa fiscal, aunque lo diga quien lo diga. Y aquí sabemos cómo es que se procede, cómo es que se actúa, donde a las 11 de la noche en una parte oscura, recordemos que en algún momento la policía dijo que había suspendido que los policías mandaran a parar gente en lugares oscuros. Eso no se dijo aquí, pero se dijo una vez, pero no se aplica. Entonces, doctor, bienvenido al programa. Y ese tema que usted lo publicó en los medios, yo lo hice mío, de arriba abajo, lo suscribo de arriba abajo, todo lo que usted dice allí. Me lo mandó una procuradora de corte, el tema, y yo me lo mandé al listín diario y a varios digitales donde yo hago la columna, porque yo comparto los términos de arriba abajo. Lo mejor que se ha escrito sobre ese tema, usted le pone el punto, le pone el punto a la I, a cada una de las IES, y lo subraya debidamente, para que el que quiera entender, que entienda. Bienvenido al programa, doctor. Gracias. Comencemos por cualquier sitio, ya usted conoce el tema mejor que yo. Lo que está en juego, que quizá la opinión pública no se da cuenta, es el Estado de Derecho. Nosotros hemos luchado mucho como sociedad para tener una democracia operativa, funcional. Entonces, el Estado policial es incompatible con el Estado de Derecho. El Estado policial es aquel en que la fuerza policial actúa como si fuese la autoridad. En el Estado de Derecho es el debido proceso. Y resulta como que... si fuera la autoridad, porque está revestida de un uniforme y de la fuerza. Sí, pero entonces allí lo que hace, digo yo, actúan como tales, pero erróneamente. Bajo el Estado policial. Bajo un Estado policial. Pero aquí lo que tenemos es el Estado social, y en el Estado social, en el Estado de Derecho, la policía lleva el nombre, y así lo dice la Constitución, de policía judicial. Policía judicial significa que debe estar siempre a la orden, a la disposición. Como auxiliar. Los abogados somos también auxiliares de la justicia, pero en el caso de lo fiscal, de la policía, está siempre subordinada al Ministerio Público, que es el jefe de la investigación. Entonces, en el suceso de Higüey, los policías, recordemos, ya bastante superado, o un tanto superado esa situación, había un tranque allí porque los policías estaban acostumbrados a investigar a su manera, y cuando le quitaron esas funciones y se las atribuyeron a los fiscales o al fiscal, ellos se pusieron guapitos, porque ellos querían ser ley, batuta y constitución. La Constitución les da 48 horas a la policía para que haga sus indagatorias en ausencia de fiscales. El Código Procesal Penal le da 24 horas en ausencia de fiscales. Para que ellos entreguen el caso y los detenidos al fiscal. Exacto, en ausencia de fiscal. Pero todas las... Que yo lo que le preguntaba, doctor, en este caso, como ellos esposaron y tenían detenida, decían ellos, usted está detenida a la fiscal. No puede ser. ¿A quién caray le iban a entregar a la fiscal? No puede. Si ella es la que fiscal. Ella es la superior de ellos, aún fuese fiscalizadora. Exacto. Ella representa la autoridad bajo el Estado de Derecho. Porque el Ministerio Público es uno solo. Es único. Único, uno solo. Y también eso de que se ha dicho, de que ella está adscrita a Romana, no le quita mérito, porque según el propio Código Penal,
la investigación que realiza un fiscal la sigue desde su origen, incluso hasta que llega a la Suprema Corte de Justicia. Claro. Es decir, el fiscal nunca pierde la No se calidad. desvincula de ningún caso ni pierde la calidad. Nunca, nunca. Y no tiene que ver con problemas jurisdiccional. Si está investigando un hecho que comenzó en Santo Domingo, puede perfectamente trasladarse a Romana, a Higüey, a Puerto Plata, a Santiago. Es que ella es fiscal en el territorio nacional, es fiscal en todas partes. Siempre es competente. Siempre es competente. Su argumento, condición no la pierde. No la pierde. Porque estamos bajo el Estado de Derecho. Ahora, si es un Estado policial, dirigido por la policía, es diferente. Pero de lo que estamos hablando es que hemos trabajado duro para tener una democracia funcional. Para que las instituciones funcionen. Para que funcionen. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de la calidad de nuestra democracia. Es decir, hasta dónde se están cumpliendo los cometidos del Código Procesal Penal y de la Constitución. Entonces, en ese acontecimiento, eso es lo que está en juego. ¿Qué es lo prevaleciente? ¿El Estado de Derecho o el Estado policial? Entonces, es un tema de fondo, es un tema de democracia. Es un tema constitucional. Es un tema constitucional. Es un tema constitucional. Y es aquí, un tema de ciudadanía. De ciudadanía. Por eso yo siempre he resaltado aquí el esfuerzo que ha hecho el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, para difundir los conocimientos de la Constitución. Porque él siempre ha hablado de que haya una educación en materia constitucional para que la gente sepa que ese librito no es un pedazo de papel. Pero ¿qué pasa? Que si los policías, que si los guardias, que si los ciudadanos en sentido general, incluso los maestros, no conocen la Constitución, no pueden cumplirla ni pueden hacerla cumplir. Sí, pero es que la Constitución a partir de 2012 aquí viene en un franco deterioro. Porque primero en los 8 además es que hay un desconocimiento total. Sí, pero la Constitución de 2010, y así consta en la misma, se proyecta, hay un artículo que establece que se seguía un proceso educativo, sí, para dar a conocer y educar sobre la Constitución. Que no se ha hecho solo lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. No, que en los 8 años después de 2012, solo el Tribunal Constitucional ha hecho esa labor. Lo han dado solo. En los gobiernos de Danilo eso se complicó, y en el actual gobierno se complicó, usted dice, sí, porque además había un interés, un descuido, pero no solamente un descuido, un interés por violar la Constitución. Eso. Entonces, ¿qué van a ocuparse de educar sobre la Constitución? Eso. Y entonces, el año pasado, el magistrado presidente del Tribunal Constitucional denunció que más de 90 sentencias del Tribunal Constitucional estaban siendo desacatadas por el Poder Ejecutivo del presente gobierno. Del presente gobierno. Es decir, que a nuestro juicio hay un deterioro continuo del Estado de Derecho, y cada ciudadano tiene que convertirse en vigilante del Estado de Derecho, porque eso es muy peligroso. Pero muy peligroso. Justamente en uno de los aniversarios, no recuerdo cuál de 2 años, de un acto que se hizo, auspiciado por el Tribunal Constitucional, me invitaron y hubo la oportunidad de hacerle algunas preguntas al magistrado presidente del tribunal, y justamente ese fue el tema que yo le pregunté para el consumo de todos los que estaban allí. Yo que tenía una preocupación de que no solamente en el caso del Tribunal Constitucional, hasta en la Suprema, el hecho de que la justicia no tiene necesariamente los mecanismos coercitivos o en términos institucionales para hacer cumplir sus sentencias, o sea, para darle un seguimiento, porque se escribe sobre eso, bueno, y le cargan multa sobre falta, pero no hay un mecanismo para salir a perseguir. Por ejemplo, a usted le canta un antecedente todos los días, que yo cuánto, eso no se cumple, porque no hay un órgano ejecutor de esas decisiones. Bueno, con el doctor Almohanzor González Caraguate y con el defensor del pueblo hemos estado trabajando en el tema del desacato, el de si se requiere una ley aquí para
castigar al que desacate una decisión del orden judicial o del orden constitucional. Pero estudiando el tema, pero algo hay que hacer, o hay instrumentos legales. Estudiando el tema, tenemos que en otras naciones no se entiende, o sea, no hay lugar a entender cómo una institución o un poder de una democracia se niegue a acatar una decisión judicial. Entonces, en el caso dominicano, por eso decimos que es peligroso el tema, es el Poder Ejecutivo quien de manera reiterada, después de 2012, ha venido teniendo una conducta de ese tipo. Y lamentablemente, este gobierno se inscribe dentro de los gobiernos que han estado desacatando. Entonces, le pongo un ejemplo reciente que viene a propósito del mismo tema y que tiene que ver con ese tema. Un juez de Higüey dictaminó que los policías que actuaron de manera atropellante contra esa joven, a pesar de que mucha gente cree que no, una orden de arresto contra ellos, y entonces resulta que entonces crearon una comisión investigadora y buscaron un bajadero, buscaron a la fiscal para que se reuniera con el alto mando policial y buscaron acotejar las cosas, pero mientras tanto los policías o la orden de un juez no se ha cumplido. Precisamente ahí voy. En lo que se investigaba el caso había que arrestar a los policías. En un estado democrático, en un estado de derecho, es inconcebible que haya un pacto de impunidad, porque es un pacto de impunidad, porque entre las instituciones. Pero claro, es ese pacto, el gobierno pudo haberlo buscado y se pudo haber estado hablando de que se requería por temas políticos ese arreglo, pero desde el punto de vista de la democracia y de la Constitución es un mal precedente. Es un mal precedente que incluso el defensor del pueblo ha debido pronunciarse sobre esa situación, porque el propio defensor en su momento tuvo una situación parecida a esa, muy parecida a esa, donde una teniente, una coronel o una capitana o sea, le arrebató su autoridad. Era la coronel encargada del canódromo. Entonces, si nosotros vamos sumando todos esos acontecimientos supuestamente aislados, tenemos razones para decir que debemos estar preocupados por la calidad de nuestra democracia. Claro, vamos a ir a la pausa, porque vamos a retomar el tema del Titán que el director tiene ahí, pero antes de eso, y a tono con eso exactamente que usted dice, esos malos precedentes que se sientan, esa fragilidad institucional que se advierte, y esas cosas que son tropezones y que no fortalecen ni la institucionalidad ni la democracia. Por ejemplo, vimos en meses atrás, no sé si hace un año y pico, de un general de brigada activo del ejército que se encontró, ya lo mencioné la semana pasada, con unos AME o DGC que le reclamaban que tenían que quitar un carro que estaba mal estacionado detrás de dos vehículos que estaban estacionados. Era un ex director, jefe de la Guardia Presidencial. Anda vestido civil con un jean, caballeroso él pone su carro ahí, pero los AME comienzan a intercambiar con él. Entonces él se identifica, general activo del ejército, un sargento y un raso. Entonces comienzan a discutir de tú a tú, entonces él se identifica. Una vez identificado, él le reclamaba, pero después que yo me identifico, que soy general de brigada activo, usted tenía que pararse en atención a hacer el saludo. Dicen una cantidad de pelafutanes en las redes que cuál es el asunto, que ellos estaban en el cumplimiento de su deber. Una cosa es el servicio de tránsito y otra cosa es los códigos policiales y militares, que eso hay que respetarlo donde quiera que sea. Y entonces en esta misma semana apareció otro general en una camioneta vestido de civil, otra refriega con los policías. Es que, señores, una cosa es las funciones que ellos tienen en el libre tránsito, en el tránsito, en el desenvolvimiento del tránsito, y las normas, son normas, no necesariamente leyes, normas de tránsito. Y otra cosa es la institucionalidad, lo que establece ya los códigos en términos de respeto, de disciplina, de jerarquías. Las jerarquías no se pierden
Los rangos no se pierden. Eso no es cuento de camino. Entonces, esas cosas no se pueden poner en discusión. Es que ahí es donde entra el tema de la reforma policial, que viene dando problemas. Vamos a hablar de eso ahora, doctor. Director, si usted tiene el tema del Titanic, del Titán, no, este es el del Titanic, a propósito del Titán, que, bueno, se quedaron la gente allá abajo. Vamos a ponerlo y váyase por el mismo a la pausa para entonces seguir con el doctor Laos en el día de hoy. Titanic nunca se hundió. No me creerías, ¿verdad? Pero escucha esto. El propietario del barco, J.P. Morgan, en realidad tenía dos barcos. Tenía el Titanic y tenía el Olympic. Y el Olympic era un poco más viejo y un poco más deteriorado y también tuvo algunos accidentes. Así que la teoría es que J.P. Morgan hundió el barco a propósito porque sabía que ganaría mucho dinero. Lo hizo por el dinero del seguro. Pero ¿por qué hundir el recién construido Titanic cuando podrías quitar la pintura, cambiar los nombres y hundir el Olympic? En cambio, simplemente pintó la palabra Titanic sobre el Olympic. Se pone peor. ¿Adivina quiénes estaban en ese barco? Todos los competidores comerciales de J.P. Morgan. Y ninguno de ellos lo logró. Dios mío. Pero, ¿adivina quién no estaba en el barco? J.P. Morgan. Canceló minutos antes de que zarpara porque sabía que iba a hundirse. Y había un tipo llamado James Fenton que sobrevivió y trabajó en el barco. Y en su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: el Titanic nunca se hundió. Fue el Olympic. Y dijo que si decía algo, algo malo le pasaría. Ahora puedes pensar que estoy loco, pero ¿y si? Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo pop se sueña, al ritmo pop lo logra, al ritmo pop tú ríes, al ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo pop se puede, al ritmo pop vivimos, al ritmo pop celebro, al ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo.
Usted la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Que es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Te lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Palacio. Eso, estamos en el aire. Bueno, estamos en el aire, esto es en vivo, doctor. Hablamos de la reforma policial, usted toca ese tema en el artículo así yo le hacía referencia ahorita. La reforma se quedó prácticamente en el aire, usted decía que la policía se ha quemado en ese tema. Pero claro, porque fíjense que el caso de Higüey guarda relación con el de la pareja de evangélicos de Villa Altagracia, un vehículo que se le parecía a otro que estaban persiguiendo. Y mire lo que pasó en Villa Altagracia. Si estamos hablando de reforma policial, se supone que no debió repetirse este hecho de ahora con la fiscal. Entonces venimos arrastrando males que no hay ningún indicio de que la reforma policial esté corrigiendo y que eso se refleje en la vida diaria, en las actividades cotidianas de la ciudadanía y de autoridades, como es el caso de una fiscal. Entonces, el tema debería ser preocupante tanto para la ciudadanía como para el gobierno, porque se están invirtiendo recursos públicos en una reforma que la gente no ve. Porque los resultados siguen siendo... Claro, no, y el compromiso que tiene el gobierno, todos los días están anunciando que se están haciendo cosas nuevas y comprometiendo inversiones y esfuerzos extraordinarios. Y recordemos que ese es uno de los puntos fundamentales del programa de gobierno, del compromiso, de las propuestas del presidente de campaña del presidente Luis Abinader. Recordemos aquel anuncio de Giuliani, de Giuliani, que le dio éxito en Estados Unidos y que lo trajeron aquí y que después desapareció y más nunca lo han vuelto a traer. El presidente dijo que tenía solución. Y que tenía solución. Claro. A resolver el problema. En dos sentidos. En la calidad de vida del policía, que hay que decir que es muy necesario, no solo del policía, sino de su familia. Claro, la protección social que debe tener el propio policía cuando se retira de la institución o cuando entra en años de servicio y después para con su familia también. Entonces, son temas que se quedan y recién hace poco hubo un militar que se quejó de que fue a Robert Reed. Sí, con un niño dando los brazos. Claro. Y no le dieron cobertura de salud, según denunció él mismo en una fílmica propia. Que la puso en la red, él con su niño, dando gritos, él con su niño. Eso es aberrante, aterrador. De que la cacareada reforma policial no está produciendo los frutos que una democracia como la nuestra en construcción requiere. Y nuestra alarma es precisamente una advertencia, porque en esta misma semana vimos a un grupo de ciudadanos que estaba haciendo una protesta pública hablando de amigos y parientes que están desaparecidos y la autoridad
no da una explicación de qué ha pasado con esas personas desaparecidas. Entonces, bajo un Estado de Derecho, no pueden ocurrir situaciones de esa naturaleza. Nosotros no somos defensores del pueblo para llevar un cronológico de todo. Caso por caso. Caso por caso, pero los que se conocen además, porque hay muchas cosas que aquí ocurren que no trascienden a los medios y que se quedan sepultadas. Y no significa que no que ocurrieron. Y que no significa que no hubiesen perjudicados. Y hace un tiempo en los Alcarrizos prácticamente se denunció que entre policías y vándalos había una especie de entendimiento. Y antes que eso, nosotros pudimos ver en las redes que hubo un empresario del transporte que denunció unos tumbes que estaba recibiendo, que tiene una empresa de transporte de mercancía, y estaba acusando directamente a miembros de la Policía Nacional de ser quienes le estaban interceptando y robando la mercancía que él transportaba en vehículos de su empresa. Es decir, cuando usted hace una sumatoria de la frecuencia con que ocurren acontecimientos que son contrarios al Estado de Derecho, es para alarmarnos, porque en esa ocasión también no solo la policía estuvo implicada, el empresario denunciaba que la Fiscalía de Santo Domingo Oeste tenía alguna vinculación o que no le dio el tratamiento que él entendía que debió recibir de la Fiscalía. Es decir, son temas que son expresiones de debilidad del Estado de Derecho. Y eso no lo podemos admitir. No lo podemos admitir como sociedad porque tenemos una de las constituciones más avanzadas del mundo. Pero yo no sé, aquí realmente el tema de la descomposición, de la participación de autoridades y de instituciones en la corrupción, en los temas de tráfico y situaciones turbias, de búsqueda de dinero, eso no es de ahora, es recurrente, y instituciones van, titulares van, gobiernos vienen, y parecería que hay una podredumbre en la sociedad y que ha permeado las distintas instituciones. Yo veía recientemente en las redes a un prisionero condenado a 30 años, 21 de los cuales ya le han cantado en la costilla, y él dice, bueno, ya yo estoy pago. Pero que él está denunciando que pues sencillamente un coronel de la Victoria, y da su apellido y pelos y señales de la persona, tiene todo un montaje allí, menciona los nombres, menciona todo. Entonces yo me pregunto, aquí un tema sepulta el otro y el otro y el otro. ¿Habrían dispuesto una investigación y le han dado alguna satisfacción a la sociedad sobre ese tema para investigar si realmente todo eso que se dice es así? Dice él que había un teniente que formaba parte de todo el tinglado y que lo trasladaron, pero que entonces después el mismo coronel vuelve a solicitar a sus superiores que le manden al teniente fulano porque ese es el que conoce y ya está acostumbrado y tiene experiencia. Digo, sí, pero experiencia en las vagabunderías. Entonces, se investigan esas cosas. Se investiga y algo más, por ejemplo, el decir que el Ministerio Público es independiente no es una proclama. Debe ser. No es un decir, sino que eso tiene que estar acompañado de un contenido en donde haya un habituallamiento que permita establecer que esos servidores públicos están realizando sus funciones con la dignidad y los pertrechos. Con la garantía. Vamos a hacer la última pausa. Justamente usted habla de la indigencia del Ministerio Público con respecto a otras instituciones, incluyendo la propia policía. A propósito, leyendo el tema, que fue una magistrada, una procuradora de corte que me mandó el tema a mí, justamente leyendo el artículo, doctor, ella me decía, justamente ayer en la tarde, qué sé yo a qué hora terminamos tratando un tema
en audiencia un tema bastante complicado que tiene que ver con cosas bastante comprometedoras. Y entonces ella tiene que salir de la audiencia y retirarse sin protección, sola, sin arma, sin ningún tipo para los fines. Oye, realmente así no se puede. Así no se puede, por eso usted hablaba de la indigencia, pero eso está en la ley, eso está establecido. ¿Y por qué el principio, o por el principio de la igualdad y aquello, el tema de los mismos salarios entre jueces y fiscales, que se supone que la ley dice que debe haber una igualdad, una paridad, y no es así? Entonces, vamos a la pausa, señor director, y volvemos con nuestro distinguido invitado, el doctor David Laot, abogado, catedrático universitario, por demás politólogo. Hay unos temas ahí políticos que yo no sé si el tiempo nos va a dar, pero vamos a hablar de la indigencia del Ministerio Público y entonces después a ver si el tiempo nos da para que nos metamos en la política. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo pop se sueña, al ritmo pop lo logra, al ritmo pop tú ríes, al ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo pop se puede, al ritmo pop vivimos, al ritmo pop celebro, al ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado títulos de propiedad.
Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Que es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Te lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Bueno, seguimos conversando con el doctor David Lahoz en el día de hoy, nuestro distinguido invitado. En el artículo que él publicó recientemente, y que ustedes lo van a ver, porque yo lo hice mío también, comparto de arriba abajo, como yo decía, sus preocupaciones, sus inquietudes y sus puntualizaciones en términos jurídicos legales que él hace, y constitucionales también. Ahí él hablaba de una indigencia del Ministerio Público, trabajando con la mano pelada y con el pecho también desprotegido. Amplían un poquito eso, doctor. La indigencia tiene que ver con que los fiscales requieren de logística para realizar su labor. Y de una protección, una seguridad también. Y de protección y de seguridad. Entonces, no existe. Es más, hasta las computadoras para escribir están escaseando en las fiscalías. Pero los fiscales tienen que estar, el Tribunal Constitucional habló, un arma de por vida, que no la tienen asignada, un policía de vigilar para que la vigile, o sea, una protección, lo que indica que los policías deben ser, además de auxiliares, deben ser protectores de los fiscales y procuradores. Claro, claro. Y debe de existir la logística del lugar, porque, por ejemplo, para ellos poder hacer su trabajo. Está dándose un caso muy parecido al de los cuarteles policiales, que hay agentes policiales que están en servicio durante 72 horas corridas, es decir, durante 3 días. Con los fiscales está ocurriendo lo mismo. Sí. Un fiscal en una fiscalía barrial o en una fiscalía de ciudad, de pueblo, no tiene sustituto. No tiene sustituto, no tiene asistente. O relevo. No tiene transporte, igual que los policías. No tiene escribiente, no tiene cómo hacer el trabajo. Entonces, luego se habla y se sataniza al Ministerio Público diciendo que se caen los casos. Pero nadie se pregunta por qué, ni bajo cuáles condiciones están trabajando nuestros fiscales. Y ese es un problema ligado a cuando se habla de independencia del Ministerio Público. Usted no puede hablar de independencia del Ministerio Público teniendo a doña Miriam con la mitad del presupuesto que tenía Jean Alain. La mitad del presupuesto de La mitad del presupuesto de Jean Alain es lo que tiene doña Miriam. Entonces, como es una persona de vasta experiencia, lo que ha hecho es que se ha centrado en el PETCA. Pero las demás áreas que abarcan las funciones están descuidadas porque simplemente no hay capacidad, no hay vehículos, no hay combustible, no hay custodia. En el caso, no hay custodia. En el caso de, por ejemplo, la parte de las instalaciones físicas, la Victoria, que creo que es para 800 y tiene como 10.000 presos allí, internos, pero ya condenados. Pero doctor, ¿cómo entendería usted el caso de la Nueva Victoria, que está en un expediente judicial, pero eso ya tiene una inversión que ha hecho el Estado? Se supone que allí lo que tenía que hacer era hacer los requerimientos del lugar. Es lo que si el caso se sigue y se termina, mientras tanto terminar y habilitar aquello para descongestionar la cárcel de la Victoria. Bueno, porque usted no puede trasladar ni que la Nueva Victoria
trasladarla allí como expediente o como parte del caso. Usted puede llevar si acaso la maqueta, pero usted no va a trasladar aquí. Entonces, yo no manejo mucho ese tema, pero me merece crédito Roberto Santana. Las denuncias incluso... Y Roberto Santana lo que ha dicho... La advertencia que ha dicho... Lo que ha dicho es que eso habría que hacerlo de nuevo. Pero no demolerlo, hacerlo... Es que es completamente infuncional y se hizo un diseño que no corresponde al nuevo modelo. Es que hay mucho... Allí lo que querían eran unos cuartos rápidos primero y sin olvidar... No hay ventilación en algunas áreas, no hay puertas en otras, no hay áreas de esparcimiento o de actividades que se puedan... Es decir, el diseño es completamente... Pero debería estar preso el que diseñó eso. Bueno, el autor principal de eso está preso. Ese es el tema, de que usted no puede, porque sería una aberración, habilitar eso en condiciones infrahumanas, porque también es que no... O sea, el lugar como fue construido no fue hecho para humanos, ni en consonancia con lo que es el llamado nuevo modelo penitenciario del que se ha hablado aquí. Que por cierto, usted mencionó a Roberto Santana. Aquellos datos que una denuncia bastante responsable que hizo Roberto Santana del dinero que se mueve diario allí, los millones que se mueven a diario, no se investigó nada, porque aquí nada se investiga o nada se determina y se sanciona debidamente. Y por eso las cosas siguen ocurriendo. Sería inhumano meter a personas que de por sí andan mal en la Victoria actual, en la Nueva Victoria, porque podrían estar, según lo que se dice, en peor estado ahí en esa nueva construcción. O sea, eso es un antro que habrá que derribarlo, es la única, o sea, o sea, la modificación, porque los ingenieros... Pero eso sería un crimen después, esa inversión millonaria que se hizo allí. Pero es que es completamente infuncional, porque es que el nuevo modelo implica el que se trabaje en condiciones ambientales que permitan la reeducación y la reinserción del condenado, pero es que esto que se construyó allí no responde a un centro de rehabilitación social del interno. Es que no es tan sencillo. Ahí se hizo... El modelo de la Victoria, cuando lo construyó el régimen de Trujillo, es más moderno, más actual que lo que se hizo ahí. Es que hay una situación que no puede ser. Pero eso es inaceptable. Yo no sé cómo. Doctor, yo no puedo, un par de minutos, no puedo dejarlo pasar por aquí sin que... usted es un conocedor de los temas políticos desde el punto de vista científico, si se quiere, de las ciencias. El tema de las encuestas. Aquí cualquiera está encuestando y dice la ley que deben estar registradas en la Junta Central Electoral, pero resulta que hay algunas que habían tenido crédito, el caso de la Galo, por ejemplo, creo que la Penn & Shore, algunas tenían determinado crédito, sobre todo cuando estaban respaldadas por algunos grupos económicos o periodísticos, como el caso, por ejemplo, de la Galo, que la ha publicado el periódico Hoy, pero en un momento determinado, Pepín, el señor Pepín, que es una persona que... Un empresario con sentido común. Es un empresario con sentido común y que cuando tiene que asumir sus responsabilidades las asume. Entendió que esto no andaba del todo bien o del todo transparente y se salió de allí. Entonces, otros que les gusta manejar las cosas de manera sesgada o de manera interesada, se encargaron de la Galo. Ahora la Galo está dando coletazos y diciendo cosas y eso es lo que da pie, que ahora en vez de coger las encuestas como un instrumento de trabajo para ir midiendo los comportamientos de los partidos políticos y de los candidatos y para ver a dónde hay que trabajar y dónde se está bien o dónde faltan cosas, eso se ha cogido como un medio de promoción.
de posicionamiento. Y de búsqueda de posicionamiento, pero con engañifas, vendiendo muchas falsedades o ilusiones, a ver qué sale de allí. Bueno, pues el asunto es que yo no sé si el director tiene, chequeme a ver, director, si usted tiene allí bueno, y cada cual entonces coge los números y lo maneja a su manera. Se decía que la Galo iba a salir ahora con tales y cuales números, y todo el mundo ha puesto los números que le dé la gana. Ahí tenemos en pantalla, para que usted vea los distintos, yo quiero que me la vaya pasando, director. Ahí tiene 47.7%, 28 Luis Abinader. Bueno, ahí tiene un 48%. 25.9% Leonel, en tercer lugar Abel, 18.2%, páseme otra. Aquí está Luis Abinader, 47.7%. Lo que yo quiero resaltar, mira, hasta un 60%. O sea, lo que yo quiero que usted me diga, según en las manos que caigan las encuestas y en el número que quieran ponerle cada cual, aparece la misma Galo, pero no es porque necesariamente sean los datos oficiales, sino que es un manejo de manera irresponsable, cada cual le da. Entonces, ¿a dónde va a parar esto? ¿A dónde usted considera que va a llegar esto en términos de proyección o promoción seria, en términos de institucionales y de falta de control de este tipo de cosas? Este descrédito, que hasta el que tenía más crédito ya rodó por el suelo, porque el día pasado, recordemos que el presidente de la Galo local, Rafaelito Acevedo, tuvo que llamar a el grupo radial que está patrocinando esto para hacer una serie de aclaraciones, porque el informe que rindieron a propósito de la encuesta decía todo lo contrario a lo que los números decían inicialmente. Y yo recuerdo haberlo oído decir: una encuesta no está para eso, una encuesta no es para eso. Entonces, desautorizando, si se quiere, sacando los pies de ese tema y de ese problema, porque él no era compromisario con ese resultado que se daba para beneficio de los incautos, no para los que, como nosotros, leemos entre líneas o leemos las cosas no como el otro quiera, sino como nosotros realmente las interpretamos. Su opinión sobre ese tema, de las encuestas y la forma como se manejan. Mire, yo soy reacio a manejar los números de las encuestas, porque aquí se ha distorsionado mucho el rol de una encuesta. Lo primero es que donde eso funciona correctamente, funciona con base al prestigio de la empresa que lo realiza, por la rigurosidad técnica con que lo hacen. Y segundo, porque están supervisadas por la Junta Central Electoral. Es decir, en los países donde se hacen encuestas serias, es el órgano que la Constitución dice que es el que organiza y realiza las elecciones, quien supervisa y autoriza cuándo y cómo se hace una encuesta. En República Dominicana, en el 2000, se intentó aprobar un reglamento para que las encuestas fuesen fiables. No fue posible y todavía eso no está regulado en República Dominicana. Pero el cuestionamiento mayor que los partidos no apoyaron, no ayudaron, porque es que... Bueno, en ese entonces lo que se dijo fue que las propias firmas encuestadoras y los medios de comunicación entendían que económicamente no era factible para ellos, porque hay un tema económico también en lo de las encuestas. El tiempo nos traiciona, pero el director, medio minuto nada más. Sí. Ahora mismo la Junta está obligando, en términos de ley, a que los candidatos ya determinados presenten un estado financiero, o sea, el ingreso de los recursos. ¿Usted cree que prosperará eso? ¿Es una obligatoriedad? Es que la ley, la proveniencia de los recursos. La ley quedó débil en cuanto al manejo de recursos por muchas situaciones, pero en medio minuto no se puede en política suprimir las ideas por los números. Los números son fríos y no dicen nada. En política, el debate de ideas, las propuestas
sobre todo en un sistema democrático, son las que lleven a cabo un proceso que permita al ciudadano discernir cuál de las diversas propuestas es la que más conviene a la nación y a sus intereses, con números. ¿Cuál es la mejor y cuál es la que más conviene? Yo creo que es el debate de ideas y sería los debates presidenciales a nivel de congresuales, diputados, senadores y síndicos, lo que debería normar las campañas políticas y no las encuestas. Doctor David Ladot, le agradecemos su participación el día de hoy. De eso seguiremos hablando, como diría el padre Avelino, el difunto padre Avelino, porque se nos quedan muchas otras cosas. Gracias, nos vamos, nos vemos a las 11 de la noche en la repetición de esta misma conversación.